Bienvenidos a Más Sabor Estudios. Estábamos en esta sección repasando una mezcla profesional y lo que habíamos hecho era ir mezclando todos los elementos de la batería en un remix de una canción mía que se llama Mi Candidatura, a la que estoy dando una vuelta de tuerca. Como saben, la original tenía bajo y guitarras, pero en esta quiero que destaquen más. Quiero que sea principalmente una canción con estilo más rock que rap. La otra tenía percusión más sintética y en esta, como ven, hay una percu. Ya enseñaré cómo la programé. Y hoy tocaba añadir el bajo. Un bajo tocado por mí con un BC Rich de 5 cuerdas. Voy a mutear todos los sonidos y voy a dejar el bajo y les voy a ir contando. Lo primero que le hemos hecho al bajo es insertarle un simulador de amplificadores, en este caso Amplitude 4, y hemos seleccionado una emulación de un amplificador para bajos llamado Ampeg. Bueno, miren la diferencia de sonido una vez que lo pasamos por esta emulación. Tengo que decirles que el bajo está grabado por línea directamente a la entrada del interface de audio y que no tiene ningún efecto. Por eso suena un poquito más sin la vida que tiene cuando lo grabas con amplificador y demás. A mí no me gusta mucho grabar con amplificador y efectos y pedalera porque me quita margen de trabajo. Con la calidad que tienen los efectos de hoy en día, prefiero grabarlo limpio directamente por línea y luego darle el color a mi gusto durante la mezcla. Bien, miren. Añado. ¿Notan la diferencia? Bueno, es un sonido bastante más cebado. Les explico un poquito de qué se trata esto, ¿no? Esto es el cabezal de un amplificador. Esto sería lo otro era el amplificador y esto el cabezal o la pantalla, lo que es el altavoz, ¿no? Hemos seleccionado también un altavoz que va perfectamente con ese cabezal, que, bueno, aquí tienes muchos para elegir diferentes, de distintas marcas, distintos modelos. En este caso, bueno, tienes unos y otros. A mí me gustó este y ahí vamos a dejarlo. No quiero ponerme aquí a hacer la selección y todo porque he visto en otros tutoriales que eso hace que vayamos muy despacio. Simplemente les voy contando. Bueno, luego tenemos las opciones en este botón de ponerle un micro delante. En este caso elegí un poco ladeado del cono, un Neumann U87, y aquí el que llaman, digamos, con el pseudonombre que le ponen en Amplitude, el Dynamic 20, que no recuerdo ahora exactamente cuál es el modelo al que emula. Este sí que, el de este altavoz, este sí que Condenser 87 equivale a un Neumann U87. Lo voy a volver a poner ahí, que lo moví sin querer. Siguiente, aquí podríamos un poco modificar cómo sería la sala donde se está grabando, la emulación de la sala donde estamos grabando el ampli de bajo. A mí no me gustan los tipos garaje, venue, como sala de conciertos, porque le dan como un poco de reverb y prefiero utilizar luego la reverb a mi antojo si quiero, y en el bajo además no me gusta meter reverb apenas, así que le suelo dejar lo que viene por defecto, que suele ser en este caso le voy a poner estudio. También le podría poner esta sala cerrada porque es lo más parecido a que el sonido quede limpio, que no tenga ningún tipo de eco, ¿vale? Es una modificación que estoy haciendo ahora directamente. Como ven, esta emulación de las espumas de alta densidad que hay en la pared, lo que logran es que no rebote el sonido, con lo cual no tenemos reverb. La siguiente patilla a tener en cuenta es la mezcla. Aquí que nos encontramos el volumen del micrófono 1, es decir, este micro, el volumen del micrófono 2 y el volumen de los micrófonos ambiente. Mira, pongo en solo, así suena solo si el ampli sale por este micrófono. Así sonaría si saliese por este otro micrófono. Sumando los dos,
micrófono 1, el mic 1, tiene un sonido un poquito más definido que el mic 2, que tiene como más graves, más bola. Y luego los micrófonos ambiente, yo los tenía muy bajos porque estábamos en un tipo, en una especie de sala donde había reverb. Ahora que ya no estamos en una sala con reverb, lo voy a subir un poco porque ven que da un sonido más medio, no tan, fíjense la diferencia. ¿Ven? Más medioso, menos grave. Es un sonido menos pesado, pero más definido para que se entiendan bien las notas. Así que como apenas tiene eco, simplemente le da esa parte central, lo voy a añadir un poquito. ¿Cómo? Escucho estos dos, ya los puse una mezcla que me conviene y... Ahí está. Para terminar, se añadiría este. Como roto, es un sonido más feo, pero también le aporta definición, le aporta un poco de garra. Este sonido como más feo y más roto es el sonido directo, es decir, cómo sonaría el bajo si no pasase a través de este amplificador y lo recogiese en unos micros, como si saliese directamente del cabezal por un cable hacia nuestra mesa de mezclas. Entonces, es básicamente... fea del sonido realmente, la inyección directa. Pero así como en la guitarra siempre me libro de este sonido, en el bajo a veces le añado un poquito porque define. En este caso ya está definiendo bastante el micrófono aéreo, pero si le doy ese sonido guarro y distorsionado me aporta un poco. Quizá ahora parezca feo, pero cuando está dentro del contexto con guitarras y todo, esa pequeña distorsión no se va a apreciar como distorsión, sino como definición. Añado bajo. Voy a subirle un poquito de volumen para que lo aprecien. Y ahora voy a poner y quitar el amplitud para que vean la diferencia. ¿Ven? Que el sonido es más nasal. Y ahí está, más grave, más cebado. Perfecto. Bien, siguiente efecto que vamos a meter al bajo es un ecualizador. Ahí está. Bueno, este ecualizador... Bien, ahí es muy sencillo de entender, ¿vale? Tiene una banda de medios. Voy a ponerles como ejemplo con el ecualizador de serie de Cubase. Digamos que esto es una banda tal que así. Y esto es repaso, ¿eh? No me voy a enrollar mucho porque esto ya lo tienen que saber. Esto es una campana y esto es un filtro de estantería, ¿vale? Que sería este. Lo que quiere decir que a partir de donde yo le diga, de estas frecuencias, en este caso 50, pues sería más para acá, va a elevar. Aquí sería al contrario, otro filtro de estantería que a partir de 3000 hercios, es decir, de la parte medios agudos en adelante, sube, fíjense, le he dado casi 10 dB. Y en este caso la versión, lo que hace saturación es, le añade un color tipo valvular o de cinta al sonido, por si de repente nos pasamos un poco, esto me retiene el pico con una saturación con un color bastante agradable. Me gusta, es tipo como el sonido del Vintage Warmer. Cuando refuerzas un elemento en graves y agudos, se dice que se está haciendo un loudness. Ahí, un poquito. Voy a dar un poquito más incluso. La parte grave lo que hace es la bola del grave, la parte aguda me hace la definición, los golpes de púa contra la cuerda. Bien, vamos al siguiente efecto que le hemos agregado a este bajo y es otro ecualizador. Vaya, en este caso no es un ecualizador para colorear el sonido, sino es un ecualizador más quirúrgico. Es decir, que me da más posibilidades. Lo que hacemos con él es, lo primero, un filtro y todo lo que
se intente colar por debajo de 30 Hz en adelante, lo matamos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no hay oído humano que pueda oír esas frecuencias. Les voy a mostrar con un analizador de espectro lo que ocurre. Bien, esto es lo que hace el sonido. Bueno, también lo ven aquí en serie. Lo que pasa es que a este le afecta lo que yo haga ahí. Si yo quito este filtro, ¿ven todo esto? El oído humano prácticamente no nota diferencia entre que esto esté y no esté. Y si no está, ¿ven? Ahí lo corté. ¿Ven todo eso? Liberamos espacio en el altavoz y simplemente oímos el grave más limpio, porque no le estamos metiendo al oído y al altavoz frecuencias que le cuesta mucho reproducir, pero que finalmente no vamos a oír. Y les aseguro que lo que hay aquí en 30 Hz es de sobra para que en los altavoces graves de los boliches, de los coches, la cosa retumbe. Más sería ya una cuestión de entrar en un terreno en el que las cosas empiezan a sonar mal. Así que cuidado con eso. Controlen sus graves. Bien, aparte le quité un sobreagudo aquí, que tampoco se nota apenas, simplemente metí un poquito de ruido y de shh, que hemos matado un poquito, y con eso iba a parar, pero me di cuenta que casi no estaba definido el bajo, estaba demasiado grave, así que le di un poco de sonido medio aquí al centro para que se oiga un poco también del sonido que define las notas en los medios. Fíjense lo que hace. ¿Ven que ahí se vacía? Es un sonido que si lo exagero tanto es feo, pero si le doy un poquito, lo que hace es definir las notas también, igual que los agudos. Ahí está, me sirve con eso. Bueno, ¿ven que está picando? Lo que hago es que en el efecto anterior le bajo un poco la salida. Le voy a bajar 3 dB más o menos, para que ahora en este efecto no haya aquí un clic. Perfecto. Siguiente, hemos metido un limitador. Hemos usado en este caso Xenon de PSP. Bueno, este limitador es muy completo, se usa para mastering, tiene muchísimas opciones, pero no les voy a marear con muchas. Simplemente les voy a contar lo básico que hemos utilizado hoy para el bajo, que es darle a la entrada y quitarle a la salida, y esto es la cantidad de dBs que se limitan. Quiere decir, cuando aquí la línea verde no está entrando, es que no estamos recortando el sonido, y cuando entra sí. ¿Para qué hago que entre de vez en cuando un poquito? Simplemente para que el bajo esté muy igualado. En sonidos tan graves, la diferencia entre un do y un re, un fa, cambia mucho. Es decir, a más grave es el sonido, mayor cantidad de dBs, mayor cantidad de movimiento requiere el cono de graves, mayor percepción de peso. Lo que hacemos es, dentro de lo posible, con un limitador, igualar todas las notas. Eso tiene una doble cara, ¿no? Puedes quitarle dinámica, es decir, si un sonido es demasiado igual todo el tiempo, pierde ese baile de intensidades. Pero en este caso vamos a dejar el baile de intensidades para elementos más agudos y vamos a dejar que el grave esté todo el rato más comprimido, en este caso más limitado, para que no se nos descompense ninguna parte de la canción. Luego le daremos más dinámica con elementos más agudos. Aparte, el bajo ya tiene bastante expresividad con el sonido de las notas, los agudos y los medios que le hemos dado, la púa. Dale. Siguiente. Otro EQ. Dirán, ¿por qué? Bueno, después de un compresor o un limitador, normalmente vuelven a aparecer como daños colaterales aquí abajo los graves que hemos limpiado. Así que los volvemos a limpiar un poquito. Nada, por debajo de 35 Hz y prácticamente no lo nota el oído humano, miren. ¿Ven? Aquí pasa igual, no estamos quitando prácticamente nada, es solo un poquito de limpieza. Continuamos. Y ahora viene una cosa que a mí me fascina. Bueno, hay dos elementos aquí que están ahí en los graves, que son el bombo y el bajo. Bueno, afortunadamente se distinguen muy bien por la siguiente razón. El drum tiene un poquito de reverb, muy suave, y el drum además tiene una parte muy aguda que no choca nada con el sonido de bajo.
Lo que ocurre es que a veces tenemos un bombo muy grave y también un bajo muy grave. De hecho, este bombo tiene partes muy graves. ¿Ven? Esta es la parte que suena tac y esta es la parte que hace puf. Esta puede entrar en competencia con el bajo. Para eso lo que hacemos es una técnica que a mí me encanta, que es la técnica de sidechain. Bien, esto que ven aquí es uno de mis compresores favoritos. El compresor está en la pista de bajo, pero como ven, se activa cuando pega el bombo. ¿Ven? He activado esta casilla, que es la casilla de sidechain. Una vez activada, si me voy a la pista de bombo, aquí en envíos, me aparece ahí abajo, ¿ven? Para poner bass, instrumentos de sidechain, tal. Ok, la elijo. Ahora significa que el sonido de bombo va a disparar el compresor que hay en la pista, en este caso, de bajo. ¿Ven? El sidechain puede utilizarse internamente, como no es el caso, no lo voy a explicar hoy, o externamente. Esto. Como ya le he indicado que se tiene que disparar con el bombo, lo que hago es dar a externo. Y él ya sabe que tiene que funcionar no con su propio sonido entrante, sino con el entrante de la pista en la que lo activé. ¿Se entiende esto? En realidad es sencillo. Si no, vuelvan a dar al vídeo para atrás y vean los pasos y verán que les funciona perfectamente. ¿Qué conseguimos si el bombo, como ven en esta onda, perdón, bajo, si el bajo, como ven en esta onda, es comprimido, se le resta, digamos, volumen, dBs, justo cuando pega el bombo? Muy sencillo, se ganan varias cosas. Primero, se empastan. Es como que el bombo pega y en ese momento el bajo le deja un poquito de hueco. Esto nos hace ganar dBs en la mezcla, porque justo cuando pega el bombo, la suma de bombo y bajo podrían hacernos que estemos saturando, pero si justo el instrumento que comparte frecuencias baja durante unas centésimas, milésimas, para que el elemento que comparte frecuencias con él pueda dispararse, tenemos un margen. No es tan fácil que el tema nos sature, estamos consiguiendo volumen final en la mezcla. Por otro lado, si lo haces de manera sutil, el oído no lo nota, simplemente se gana más potencia general y al contrario, no solo no se nota, sino que ganamos una sensación de baile. El hecho de que el bombo deje un momento espacio al bajo hace que se empasten y se junten de una manera como si fuesen uno, como si el bombo golpease y el bajo fuese la cola del propio bombo, pero con su tono. Pero además tiene una cosa más que otros muchos compresores con sidechain no tienen, y es la posibilidad de elegir qué frecuencias dejan espacio al bombo. ¿Qué sentido tendría que yo le quite un poquito de su volumen durante el ataque del bombo a todo el bajo si realmente no comparten tantas frecuencias? Prefiero que solamente a partir de ahí, de 60 Hz hacia abajo, el sonido del bajo sea comprimido, aplastado. Así, nuestra percepción es que el bajo no está sufriendo ningún tipo de artefacto, porque el oído tiende más a quedarse con los agudos y los medios agudos, pero en realidad la parte subgrave, que es la que genera el peso y la que nos puede dar más problemas a la hora de la saturación en la mezcla, sí que está dejándole un poquito de hueco. Por tanto, yo no soy partidario de poner un sidechain con un bajo en un bombo si el bajo va a desaparecer durante unos milisegundos en todo su espectro de frecuencias. Solo quiero que me rebaje la parte donde me hace conflicto. Eso hace que el efecto sea más sutil y que no haya un bombeo que puede llegar a ser desagradable. Cuidado, esta técnica, si lo que pretendes es que haya un bombeo, como se hace por ejemplo en el dance, este efecto de pum, 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 que cuando pega el bombo el bajo sube, se aplasta, como que se estrangula y se abre. Cuando pega el bombo el bajo va haciendo ahí sí me parece estupendo, pero en este caso no es el caso. Aquí es un sonido más rockero en el que queremos que la cosa sea sutil. Pues, miren, puedo hacerlo hasta más exagerado. Ahora sí lo notan, ¿verdad?
Claro, ven que cuando pega el bombo el bajo se va para atrás. Aquí ya es un quilombo porque el bajo de repente empieza a desaparecer. ¿Lo ven? Y entonces es feo. Por eso hay que hacerlo con cierto cuidado. Que se note lo mínimo para que tenga sensación de bailoteo, pero que no se note tanto como para que desaparezca de la mezcla. ¿Me entienden? Sé que me entienden. Voy a mostrar lo que pasa si lo quito. Lo pongo. Ahora es demasiado exagerado quizá, un poquito menos. Bueno, pues cuando el efecto bombeo es sutil, como está siendo el caso ahora mismo, lo cierto es que es incluso agradable, rítmico y hace que el ritmo, es decir, batería y bajo, trabajen en conjunto y suenen con groove. Bien, pues ahora vamos a ajustar el volumen. Bueno, ya teníamos nuestro drum y ahora tenemos el bass. Está fuerte, está muy fuerte porque habíamos puesto así para que lo oigan. Ahora vamos a ir ajustando un poquito. Bien. Ahora yo había experimentado con otra cosa que les voy a mostrar, que es una sección del amplificador de bajos que no les había mostrado al principio, que es la pedalera, es decir, el pedal que va antes de entrar al amplificador. Como ven, o sea, esto es una emulación de lo que ocurre en un concierto en la vida real. Bien, había probado ponerle overdrive al bajo. Overdrive es un efecto de distorsión suave, depende de cuánta cantidad le apliques y depende de cuánta cantidad de sonido entre al efecto, distorsionará más o menos. Eso hace el overdrive, básicamente. Bueno, si yo les muestro el bajo solo y lo oyen sin overdrive, suena bastante limpio, bastante definido, está bien procesado, ¿eh? Pero si le añado el overdrive, fíjense lo que ocurre. ¿Ven que raspa un poquito? Le mete un poco digamos, sí, esa distorsión es un poquito de suciedad, un poquito de pedorreta. Lo voy a exagerar un poquito, ¿vale? Para que lo noten. Bien. A priori puede parecer que el sonido está un poco más feo, pero el apasionante mundo del audio es así. Está nuestra magnífica amiga, la psicoacústica, y es que las cosas no suenan igual dentro que fuera del contexto. No es lo mismo el bajo en solo que el bajo junto con la batería. Y cuando le añado esta pequeña distorsión, que incluso la exageré un poquito ahora, estando el bajo dentro del conjunto de batería y guitarras, que después veremos, la distorsión ya no suena como tal, sino simplemente el bajo se pone más presente, se pone más adelante, ya no suena roto, simplemente suena más adelante. Mírenlo. Bien. Sin distorsión. Y fíjense el efecto con la distorsión. Hace que se entienda más el sonido de bajo, así que lo que parecía un sonido feo en solo ha resultado en un sonido más definido y que a igualdad de volumen, eso es importante, se oye, se siente, se percibe mucho más en la mezcla. Así que, ¿por qué no? Tengan en cuenta que el bajo es uno de los elementos más difíciles de mezclar en una canción y le hemos dado un buen repaso. Todo esto es aplicable a un bajo eléctrico. Tiene cosas, un bajo tocado de un instrumento real. Probablemente no haría falta el simulador de amplis para un bajo sintético. Ya veremos en profundidad un capítulo sobre bajo sintético, un bajo tipo sampleo de jazz para hip hop, lo que sea, algo que puedan tocar sin necesidad de usar un músico o un bajo real, que sé que a muchos también les interesa. Vamos a dejarlo aquí, me parece más que interesante un capítulo para el bajo, ya que es un elemento tan importante, y en el próximo lo que vamos a ver es las guitarras. Gracias por visitar mi canal y un abrazo fuerte desde Más Sabor Studios.